estamos viviendo en este tiempo a causa de la pandemia, podamos juntarnos a alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a compartir un poco de su palabra a través de estos medios que Él nos ha provisto. Cuán bueno es Dios, hermanos, glorificado sea su santo nombre. Vamos al Padre en oración en este momento. Oremos. Bendito Dios y Padre celestial, seguimos ante tu santa presencia. Y ahora, oh Dios, nos presentamos ante ti para darte gracias por toda tu bondad, por todo tu amor, por toda tu misericordia hacia cada uno de nosotros. Siempre, oh Dios, tenemos de qué agradecerte. Tú nos diste la vida y también, oh Dios, nos das la salvación a través de tu amado Hijo Jesús. Imploramos, oh Dios, tu dirección, imploramos tu bendición en todo momento, para tu honra y para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. La misericordia de Dios es grande, hermanos. Él nos ha dado estos medios con los cuales hemos podido aminorar el impacto que en cuanto a los asuntos espirituales habríamos tenido a causa del virus, de la pandemia. Aunque ya nos congregamos cierta cantidad de manera presencial, hay otros que todavía no pueden, pero sí lo están haciendo de manera virtual. Y así a través de los siglos, Dios se ha provisto de cómo hacernos llegar las cosas que Él quiere que sepamos y que tengamos presente. Esto para nuestro bien. Por ejemplo, su palabra. Si Dios no hubiera dirigido a aquellos hombres que la escribieron, ¿qué sería de nosotros? Pero, por la misericordia de Dios, hoy tenemos las Sagradas Escrituras. Tenemos la voluntad de Dios contenida en la Biblia, la cual nos provee del alimento espiritual que necesitamos, sustentándonos de manera eficaz en todo ámbito de nuestras vidas. Y esto para guiarnos al Padre Celestial. ¿Cómo es que hemos creído en Jesús, el Hijo de Dios, el camino al Padre? Por medio de su palabra. Palabra, no la palabra, sino palabra, es el término con el que se hace referencia a lo que está en la mente de la persona que habla. La palabra es el medio mediante el cual expresamos nuestros pensamientos. Por tanto, la palabra de Dios expresa la comunicación de la mente y los propósitos que Dios tiene para con nosotros. Y precisamente en esta noche vamos a estudiar la palabra de Dios. No hablando de manera generalizada, sino de manera específica. El tema de esta noche es la palabra de Dios. Tratando en este tema de responder a algunos porqués de lo eficaz que es la palabra de Dios. En Hebreos, capítulo 4, versículo 12, la palabra de Dios dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muchos de los hombres reconocidos en la humanidad a través de los siglos han defendido la palabra de Dios. Esto hasta cuando se han equivocado por errores de escritura al imprimirla. Por ejemplo, en 1631, los impresores reales de Londres editaron una traducción
al inglés de la Biblia, pero se comieron una palabra. En el versículo 14 del capítulo 20 de Éxodo, se extravió un no. El asunto es que se trataba del séptimo mandamiento. Quedó como cometerás adulterio. De inmediato, las autoridades ordenaron perseguir los 1000 ejemplares publicados para quemarlos, aunque casi 4 siglos después todavía sobreviven 11 de las llamadas Biblias adúlteras. Una de ellas se puede contemplar en un museo de la Universidad Bautista de Houston, en Estados Unidos. Otra Biblia, la primera impresa en inglés en Irlanda en el 1716, convirtió el Go and sin no more. Esto en inglés es no peques más. Cuando Jesús le dijo a la mujer adúltera, vete y no peques más. Ellos cambiaron eso por error. El go and sin no more lo cambiaron por go and sin on more, que quiere decir sigue pecando. Muchas de sus 8000 copias jamás pudieron ser recuperadas y destruidas. Quedó cierta cantidad, pero el asunto es que las copias se buscaron para su destrucción. Hermanos, en este tiempo, la santa y bendita palabra de Dios es irrespetada en un gran porcentaje, cada vez mayor. La están echando a un lado, la consideran algo sin importancia, tanto por no cristianos como también por muchos que dicen serlo. El apóstol Pablo lo dijo que muchos indoctos e inconstantes tuercen el sentido de la palabra de Dios. Pero dijo también que lo hacen para su propia perdición, en 2 de Pedro 3:16. Cada vez más rechazada. Prohíben que sea mencionada en las escuelas. Sin embargo, hay una campaña constante a infundir en los jóvenes la idea de que no tienen identidad sexual física, sino mental. Una campaña abierta a promover el llamado sexo seguro, no tomando en cuenta que esto ante Dios, que esto es fornicación, que es pecado. Hay una campaña de un bien aparente, de un bien disfrazado, con el fin de confundir e infundir conceptos que lleven a desestimar la palabra de Dios. Hermanos, gracias a Dios, podemos decir con toda seguridad que recibimos la palabra de Dios por medio de santos hombres que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por ello, hermanos, podemos decir que toda la palabra de Dios contenida en la Biblia es verdadera, es auténtica, por cuanto ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Y esa veracidad, esa autenticidad la hace eficaz, tanto para los ya cristianos como para aquellos que aún no lo son. Desde el Antiguo Testamento vemos cómo Dios hablaba a los profetas, cómo les instruía para escribir sus palabras, como por ejemplo el caso de Jeremías, en Jeremías capítulo 36, versículo 2, que dice, toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá, y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Moisés escribió los libros del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Pentateuco viene del griego pente, significa 5, y teukos significa rollo, o estuche, es decir, 5 rollos.
Esto por los estuches cilíndricos donde se guardaban enrollados los textos hebreos. En esos 5 libros se nos narra en detalle sobre los acontecimientos de la creación, sobre el diluvio, la esclavitud y liberación del pueblo hebreo, y las leyes que fueron establecidas. En varios pasajes de la Biblia, hermanos, podemos encontrar la expresión: vino palabra de Jehová a tal profeta. Y ya en el Nuevo Testamento, los apóstoles también nos hablan mediante la inspiración del Espíritu Santo. Por ejemplo, en 1 Corintios 11:23, el apóstol Pablo nos dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, el apóstol Juan escribió, Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y Apocalipsis 1:19 dice: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Les reitero, hermanos, que toda la palabra de Dios contenida en la Biblia es auténtica. Y esa legitimidad, esa autenticidad, la hace eficaz. Y esto porque ha sido inspirada por el Espíritu Santo. En 2 Timoteo 3:16 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La misma palabra de Dios declara que su inspiración, que su procedencia es de Dios. Una ilustración dice que un joven tenía que irse de viaje y estaba a punto de terminar de preparar el contenido de su maleta y le dijo a un colega: ya casi estoy listo. Me falta solamente agregarle a la maleta una guía de viaje, una lámpara, un libro de poesías, un libro de historia, una espada y unos cuantos libros de estudio. El otro colega le dijo: hombre, pero todo eso no te va a caber en la maleta. El joven aseguró que sí. Puso la Biblia en la maleta, la cerró y le dijo: ya estoy listo. La Biblia, hermanos, contiene todo ese equipaje que le faltaba al joven. La Biblia es un conjunto de libros que contiene la voluntad de Dios para el ser humano. Y en ella podemos encontrar una excelente biblioteca, una biblioteca completa con los temas más efectivos hasta para resolver los problemas y situaciones más difíciles que abaten a la humanidad. De todos los libros conocidos, ninguno ha tenido tanta influencia como lo ha tenido la Biblia. La Biblia ha sido traducida a cientos de lenguas y dialectos. La palabra de Dios, hermanos, es tan eficaz que jamás podrá ser destruida. En Isaías 40, versículo 8, nos dice: se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios
que vive y permanece para siempre. Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Primera de Pedro 1:25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Durante siglos han surgido presidentes, reyes, gobernadores, imperios y personajes importantes, famosos. ¿Y qué ha pasado con ellos? Se han ido, hermanos. Les llegó su hora, mas la palabra del Señor permanece fresquecita. Gloria sea al Señor. La palabra de Dios ha sido despreciada, ha sido maldecida, ha sido criticada, ha sido condenada por los ateos y aún permanece. Se dice que Voltaire, el filósofo francés del siglo XVII, afirmó que en 100 años la Biblia se extinguiría junto al cristianismo y que solo sería hallada como una pieza de museo. A los 50 años de su muerte, su misma casa era el depósito de una sociedad bíblica y en su propia imprenta se imprimían centenares de Biblias. Nada ni nadie puede ni podrá tener éxito en oponerse a la voluntad de Dios contenida en su palabra, por cuanto la palabra de Dios, hermanos, es viva y es eficaz, conforme a Hebreos 4:12. ¿Por qué es eficaz la palabra de Dios en nosotros? Es eficaz la palabra de Dios porque nos suple, nos provee del alimento espiritual. ¿Qué hacemos cuando tenemos hambre? Comer, ¿verdad que sí? Y cuando tenemos sed, beber. Para saciar el hambre y la sed en lo físico. Pues la palabra de Dios es nuestro alimento y bebida espiritual. Es el sustento de nuestras almas. En Mateo 4:3-4, Satanás, tentando al Señor, le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. A lo que el Señor respondió: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como la comida sostiene nuestros cuerpos, la palabra de Dios sostiene y fortalece nuestro espíritu. La palabra de Dios es eficaz porque nos ilumina, porque alumbra nuestro camino para que no andemos en oscuridad. Salmo 119, verso 105, que mencionaba el comentario ayer el hermano Mateo Martínez sobre ese texto. Dice Salmo 119, verso 105, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando la palabra de Dios permanece en nuestros corazones, andamos por camino claro, por camino iluminado, y es muy poca o ninguna la probabilidad de que tropecemos cuando andamos por un camino que está alumbrado. La palabra de Dios es la lámpara que nos provee la luz, que pone de manifiesto el camino por el cual vamos caminando. En Efesios 5, verso 13, nos dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Van percibiendo esos porqués de lo eficaz que es la palabra de Dios? ¿Por qué más? ¿Por qué otra cosa es eficaz la palabra de Dios? La palabra de Dios es eficaz porque nos santifica, hermanos. ¿Y qué es contrario a santidad? Lo impuro, lo inmundo,
lo profano, todo aquello en que hay maldad. En Santiago 1, 21 al 25, la palabra de Dios dice lo siguiente: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. En Juan 17, 17, Jesús dijo, orando al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, hermanos, la palabra de Dios es eficaz, nos santifica. Y el andar, el vivir de acuerdo a la palabra de Dios, significa obedecerla, significa cumplirla. Y cuando la obedecemos, nos apartamos de todas las cosas que las Sagradas Escrituras reconocen como pecado. Cosas que nos impiden llevar una vida santa ante Dios. Y de esa manera somos santificados. Somos santificados por guardar la palabra de Dios. ¿Por qué también es eficaz la palabra de Dios? La palabra de Dios también es eficaz porque nos mantiene unidos, hermanos. En una ocasión, un predicador visitó un manicomio y le preguntó al director del centro cuántos pacientes había. El director del centro respondió que tenían entre 700 a 800 pacientes. El predicador se sorprendió y le dijo: tantos, pero necesitarán ustedes muchos cuidadores para controlar a tanta gente maniática, desquiciada. El director le dijo: no, en realidad los cuidadores somos muy pocos. Y el predicador dijo: pero supongamos que toda esa gente se uniera en contra de ustedes, ¿qué van a hacer? El director le dijo: es lo que menos nos preocupa. Los locos nunca se unen. Ahora bien, hermanos, aunque a nosotros nos llaman locos, no significa que estamos locos, sino que por la gracia de Dios estamos cuerdos. Sabemos en quién hemos creído y su palabra nos mantiene unidos. En Juan 17:20 dice, Juan 17:20, cuando Jesús oraba al Padre, él dijo que no pedía solamente por los discípulos, sino también por los que habían de creer en él por la palabra de ellos. ¿A quiénes se refería el Señor? A nosotros, hermanos, ya que hemos creído en él por la palabra inspirada que ellos escribieron. Y dice el versículo 21 del capítulo 17 de Juan, que el propósito es que todos seamos uno en él y él en el Padre. Hermanos, si seguimos los mismos reglamentos, si seguimos las mismas instrucciones, como está en la palabra de Dios, entonces vamos a permanecer unidos. Vamos a permanecer unidos en una misma mente, unidos en un mismo parecer. Es edificante que la palabra de Dios more en nosotros, que more en nuestros corazones, que nos deleitemos en ella, que la disfrutemos, que la saboreemos poniéndola en práctica. La palabra de Dios, hermanos, también es eficaz porque nos sostiene en esperanza.
Y lo enseña claramente en Romanos 15:4, cuando dice Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Y cuál es la esperanza que hay en nosotros? La palabra de Dios nos enseña que si somos fieles, heredaremos la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y todas esas cosas maravillosas que nos fortalecen en esperanza, que nos inspiran a seguir adelante hasta la meta gloriosa. Esas cosas que alimentan la esperanza de nuestros corazones, como las mencionadas en Apocalipsis 21, del 1 al 5. Apocalipsis 21, 1 al 5 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Cuán hermosas y agradables son las promesas del Señor para con nosotros. La palabra de Dios es una delicia, es el mejor bocado, la mejor comida, el mejor alimento. Cuán bueno y delicioso es deleitarnos en las palabras del Señor. La palabra de Dios es eficaz también porque nos enseña el peligro de seguir o de andar por camino que es contrario a la voluntad de Dios. En Apocalipsis 21:8 nos dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La palabra de Dios, en su eficacia, nos da a conocer lo que no es agradable a Dios. ¿Para qué? Para que lo rechacemos. Para que rechacemos lo que no agrada a Dios. Para que rechacemos el pecado. Para que podamos alcanzar el reino de los cielos. La eficacia de la palabra de Dios nos reviste del conocimiento necesario en su voluntad, para que podamos discernir, para que podamos estar alerta ante algunos que corrompen las sagradas escrituras para imponer sus propios conceptos, para imponer su propia voluntad. Por ejemplo, algunos dicen que la homosexualidad es algo normal, que no es malo, y que el que está mal es aquel que se opone a ello. Se llaman homofóbico, o sea que tiene fobia, temor, rechazo al mismo sexo. ¿Y Dios qué dice? Dios declara en su palabra que todo eso es malo, que todo eso es pecado. Primera de Corintios 6, 9 al 11 nos dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cuál es el peligro de andar en esas cosas? Dice el verso 10 que no heredarán el reino de Dios. No hay algo más terrible que eso. La palabra de Dios es eficaz porque da a conocer al hombre y a la mujer de que son pecadores y que el pecado provoca perdición.
Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, que el hermano Manolo, el hermano Burrier, el hermano Riner, el hermano Víctor, han pecado. No, no, hermanos. Aquí no dice que algunos han pecado, sino que la palabra de Dios manifiesta que todos, absolutamente todos hemos pecado ante Dios. Hay gente que no va con eso, de que le digan que ha pecado, que necesita arrepentirse. Esta declaración de condenación de la palabra de Dios no deja fuera a ningún pecador. Todos nosotros sabemos lo que es bueno, sabemos lo que es malo. Si hacemos lo malo, es pecado, y eso conlleva condenación. Si hacemos lo bueno y lo malo, lleva condenación. Lo bueno que se haya hecho no se toma en cuenta si se comete pecado. En Ezequiel 33, 18 al 19, la palabra de Dios dice, cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y Santiago 4:17 nos dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, la palabra de Dios es eficaz, por cuanto nos enseña que somos pecadores ante Dios. Pero también la palabra de Dios es eficaz porque nos muestra el camino que debemos seguir para no ser condenados, para que seamos salvos. Algo de suma importancia en ese proceso es la fe. En Juan 14:6 nos dice el Señor Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero, ¿cómo conocemos que Jesús es la única vía para llegar al Padre? Por medio de su palabra, claro está. Ahora bien, ¿cómo creer que Jesús es el camino al Padre? En la palabra de Dios aprendemos que para ello se necesita la fe. Y nos enseña también de dónde procede la fe. La fe es el medio por el cual la gracia de Dios es otorgada al creyente para su salvación en Cristo Jesús. En Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe es un don, hermanos, es un regalo de Dios. ¿Y cómo hace Dios que la fe surja en nosotros? Al oír su palabra. Romanos 10:17 dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es eficaz, por cuanto al oírla, Dios manifiesta su don de fe en nosotros. Y es tan importante que es un requisito indispensable para la salvación, para agradar a Dios. Y la palabra de Dios en su eficacia nos sigue guiando y nos sigue enseñando que al creer en Jesús, el Hijo de Dios, también debemos arrepentirnos de los pecados, que debemos confesar al Hijo de Dios como nuestro Señor y Salvador, y además que debemos bautizarnos en su nombre. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y en Romanos 15:1-4, la palabra de Dios nos enseña que el Evangelio refiere a la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Esas son las buenas nuevas de salvación. Y cuando culminamos bautizándonos en Cristo, nos hacemos parte de esas buenas nuevas, porque validamos nuestra fe en Cristo.
Y es entonces cuando el Padre nos perdona, quita esa condena de pecado que pesaba sobre nosotros y nos abre las puertas de los cielos para que podamos tener acceso a su presencia. Cuán bueno es Dios, hermanos, que ha hecho que su palabra manifieste su eficacia en nosotros. La gloria sea a su santo nombre. Repito el texto base, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La gracia de Dios es maravillosa. Una persona podría tener un corazón de roca, pero la palabra de Dios puede penetrar a través de los corazones de piedra. Puede llegar a lo más profundo de su alma, convencerle a través del Espíritu Santo de que necesita el precioso perdón que el Padre le da a través de su Hijo Jesucristo para obtener la salvación. La palabra de Dios, hermano, es eficaz porque nos promete apreciables y favorables bendiciones. Esto siempre y cuando la obedezcamos. Una de las bendiciones de guardar la palabra del Señor es que nuestras peticiones, siempre y cuando sean conforme a la voluntad de Dios, serán concedidas. Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y en Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra de Dios nos llena de bendición, de favores, nos hace bienaventurados. En Lucas 11:27 y 28, una mujer le dijo a Jesús lo siguiente. Dice Lucas 27:28, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y el Señor le respondió, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. La palabra de Dios es de apreciable valor. Obedecerla es vida para nosotros. Las Sagradas Escrituras están llenas de promesas para todo el que es obediente a la voluntad de Dios. El Señor plantea claramente lo siguiente, y con esto concluyo. En Mateo 24 al 27. Plantea la situación de quienes hacen conforme a lo que Dios dice y la situación de quienes no lo hacen. Dice Mateo 7:24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Hermanos, que la palabra de Dios continúe mostrando su eficacia en nosotros, ya que por la gracia de Dios encontramos en ellas salvación y vida eterna. La paz de Dios sea con ustedes.